Estaba nerviosa, el tipo de nerviosismo que parece agitarse en mi estómago como un huracán. La conferencia sobre salud mental era una oportunidad única y las expectativas sobre mí eran altas. Miré al espejo, intentando convencerme de que estaba lista. El reflejo me miraba de vuelta, pero había algo en mis ojos que no parecía correcto. Respiré hondo y susurré para mí misma: «Puedes hacerlo, Beatriz». Las palabras salieron en minutos entonces. Un murmullo, un eco solitario en un vestuario que estaba vacío, excepto por mí, y el nerviosismo palpable en el aire. Salí del vestuario y fui hacia el escenario, sintiendo las miradas de la audiencia sobre mí. El auditorio estaba lleno, cada silla ocupada por profesionales y estudiantes del área, todos esperando ansiosamente mi presentación. El calor de las luces reflejaba en mi rostro y la presión comenzó a apretar mi pecho. «Recuerda tu misión. Estás aquí para ayudar», pensé, tratando de concentrarme en las razones que me trajeron hasta aquí. «Beatriz, ¿estás lista?», preguntó una voz familiar. Era mi amiga Ana, una colega psicóloga que siempre me apoyó. Me lanzó una sonrisa alentadora, pero podía ver la preocupación en sus ojos. «Creo que sí», respondí, intentando sonar confiada. «Solo necesito acostumbrarme a la idea de que estoy aquí para hacer la diferencia». A medida que comenzaba a hablar, las palabras fluían, pero la sensación de mareo empezó a invadirme. ¿Qué estaba sucediendo? Me sentía como si estuviera flotando, como si el suelo debajo de mí estuviera desapareciendo. «Enfócate, Beatriz», repetía para mí misma, pero la visión comenzó a volverse borrosa. La audiencia se convertía en una mancha indistinta de rostros y tenía la impresión de que todo giraba a mi alrededor. La presión de la expectativa era un peso aplastante en mi pecho. Intenté aferrarme a mi discurso, pero las palabras se volvieron confusas, un enredo de ideas que no podía organizar. «Por favor, no te rindas», imploré a mí misma, pero el desespero comenzó a apoderarse de mí. Y entonces, en medio del caos, una imagen apareció en mi mente. Jorge, mi mentor, estaba sonriéndome, su mirada llena de comprensión y apoyo. Era un consuelo inesperado, pero no suficiente para mantenerme en pie. «Beatriz, eres más fuerte de lo que imaginas», casi podía oírlo decir. Pero la sensación de debilidad se volvió insoportable. «Lo siento», murmuré a la audiencia, pero la voz sonó distante, como si estuviera hablando bajo el agua. El mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse y antes de que pudiera hacer algo, todo se oscureció. Entonces, un silencio profundo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando finalmente me di cuenta, ya no estaba en el escenario. La sensación de peso desapareció y una ligereza extraña se apoderó de mí. No sentía dolor, ni la presión del mundo real. Todo estaba tranquilo. La oscuridad que me había rodeado se disipó lentamente, revelando un campo iluminado, repleto de colores vibrantes. Era como si estuviera en un sueño donde las limitaciones del cuerpo ya no existían. «¿Qué está pasando?», pensé, confundida. El campo se extendía infinitamente y figuras familiares comenzaron a aparecer, pero todo parecía tan distante, como si estuviera observando desde un lugar elevado. Y en medio de aquella luz, me di cuenta de que había algo familiar. Una sonrisa, un abrazo. Era Jorge, exactamente como lo recordaba. Me miró con un amor que parecía calentar mi alma. «Bienvenida, Beatriz», dijo, su voz suave como una brisa de verano. Y a pesar de la confusión que aún me envolvía, había algo reconfortante en sus palabras. Estaba a punto de descubrir lo que todo esto significaba, pero por ahora solo sentía una ola de alivio por haber encontrado a mi mentor nuevamente.
Desperté en un lugar que parecía salido de un sueño. Un campo iluminado se extendía ante mí, repleto de colores vibrantes que danzaban suavemente bajo una luz dorada. Era como si el propio aire estuviera impregnado de una energía suave y reconfortante. La confusión dominaba mis pensamientos, mezclada con un alivio inexplicable. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba? Es tan hermoso, ¿verdad? Una voz familiar me trajo de vuelta a la realidad. Miré en su dirección y mi corazón se disparó. Era Jorge, mi mentor, con esa sonrisa cálida que siempre me hacía sentir segura. Parecía exactamente como lo recordaba, con su cabello canoso y ojos que brillaban con sabiduría. ¡Jorge!, grité corriendo en su dirección. Tan pronto como lo abracé, una ola de emociones me invadió. ¿Qué pasó? Yo me desmayé en la conferencia. Sí, querida Beatriz, tuviste un colapso, pero ahora estás aquí, en este plano espiritual. Un lugar para reflexionar sobre tu vida y tus elecciones. Me miró con ternura, pero sus ojos también estaban llenos de una profunda comprensión. Tienes mucho que aprender en este viaje. Miré a mi alrededor, tratando de procesar la belleza del lugar. Pero, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago ahora? Encontrarás respuestas a lo largo del camino. Aquí puedes revisar tu vida, tus inseguridades y tal vez empezar a entender lo que realmente es importante. Jorge extendió la mano y yo la tomé, sintiendo un calor reconfortante. Me guió entre flores que brillaban como estrellas y árboles que parecían susurrar secretos. Mientras caminábamos, visiones de mi vida comenzaron a surgir, recuerdos, momentos que había olvidado o ignorado, pero en lugar de sentirme abrumada, había una sensación de paz. Siento que estoy viendo todo desde una nueva perspectiva, dije, admirando un cielo que parecía moverse en tonos de azul y rosa. Es como si todas mis preocupaciones hubieran desaparecido. Es porque aquí estás libre de las limitaciones del cuerpo y la mente, explicó Jorge. Puedes comenzar a confrontar tus inseguridades. Se detuvo en un lugar donde una brisa suave acariciaba mi rostro, y lo miré a él, un poco dudosa. ¿Y si no quiero confrontar?, pregunté, la vulnerabilidad transpareciendo en mi voz. ¿Y si tengo miedo de lo que voy a encontrar? Eso es natural, Beatriz. Todos tienen miedo de lo desconocido, pero es enfrentando lo que tememos que encontramos la verdadera libertad. Sonrió nuevamente, y en ese momento me di cuenta de que estaba en buenas manos. Sigamos adelante, no estás sola. Continuamos caminando, y pronto vi figuras familiares a lo lejos, pero antes de que pudiera acercarme, algo en mi corazón se apretó. ¿Y si no soy capaz de lidiar con esto? ¿Y si no puedo enfrentar mi pasado? Ya has comenzado el viaje, respondió Jorge calmadamente. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición de avanzar a pesar de él. Me animó con una mirada firme. Confía en ti misma, Beatriz. El perdón es un proceso, no un destino, dijo Jorge. Y aquí tendrás la oportunidad de descubrir lo que realmente significa. Su tono era suave, pero firme, como si me recordara que tenía el poder de moldear mi propia historia. Miré hacia el horizonte, donde los colores se mezclaban en un espectáculo deslumbrante. Entonces, ¿qué necesito hacer ahora?, pregunté, una nueva determinación comenzando a surgir dentro de mí. Vamos a explorar tus sentimientos, tus recuerdos y lo que deseas aprender de todo esto. Este es solo el comienzo, Beatriz. El verdadero trabajo comienza ahora. Con una última mirada a Jorge, sentí que estaba lista. Estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, a buscar la comprensión y la redención que tanto necesitaba. Y así, juntos,
Comenzamos a explorar aquel reino espiritual, donde cada paso me acercaba más a la verdad que tanto temía. Cuando desperté en ese plano espiritual, la luz era tan intensa y vibrante que apenas podía abrir los ojos. A mi alrededor, un paisaje de colores vivos se desplegaba como un sueño, pero estaba tan confusa que apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Caminé un poco, buscando entender ese lugar, cuando vi una figura familiar acercarse. Era Jorge, mi mentor, con su sonrisa acogedora. «¡Beatriz!», exclamó extendiendo los brazos. «¿Estás aquí?». Lo abracé, sintiendo una ola de alivio. «Jorge, ¿qué pasó?». «Yo me desmayé durante la conferencia». «Sí, querida», respondió él, su tono suave y reconfortante. «Estás en un lugar donde puedes reflexionar sobre tu vida y las decisiones que has tomado». Mientras conversábamos, otras almas comenzaron a emerger de aquella luz. Una joven se acercó, con los ojos tristes y una expresión que reflejaba dolor. «Hola, soy Lucia», dijo, casi susurrando. «Hola, Lucia. ¿También estás aquí por algo que sucedió?», pregunté, sintiendo que había mucho no dicho en su voz. «Sí», respondió ella, la voz temblando. «Yo cometí suicidio. No soportaba más el dolor. Me sentía invisible, sin apoyo». Mi corazón se apretó. Lucia parecía tan joven, tan llena de vidas no vividas. «Lo siento», murmuré. «Nadie debería sentir que no tiene apoyo». «¿Qué ocurrió?». Ella respiró hondo, como si estuviera buscando valor. Me sentía tan perdida. Nadie me escuchaba. Mis amigos, mi familia, todos estaban tan ocupados que simplemente desaparecí. «No desapareciste», le dije, tratando de transmitir un poco de consuelo. «Dejaste una marca en el mundo, incluso si no te diste cuenta». Nuestras miradas se cruzaron y pude ver su deseo de comprensión. «¿Y tú, Beatriz, qué te trajo aquí?». «Soy psicóloga», comencé a explicar, «y siempre me he preocupado por ayudar a los demás. Pero, a lo largo de mi carrera, sentí que no pude salvar a todos. Algunas historias me atormentan hasta hoy». Lucia me observó atentamente. «Es difícil, ¿no?, cargar con el peso del dolor de los demás. Me gustaría haber encontrado a alguien como tú». Esas palabras me golpearon como un rayo. Yo he fallado en tantas situaciones. A veces siento que no hice lo suficiente. «Hiciste lo que pudiste», dijo Lucia, con una sabiduría que contradice su juventud. «Nuestros caminos son complicados, pero lo que importa es lo que haces ahora. Puedes ayudar a otras personas a encontrar la luz, así como estás haciéndolo conmigo». En ese momento, un hombre se unió a nosotros. Tenía una presencia marcada, pero su mirada estaba llena de frustración. «Hola, soy Miguel», dijo, «y estoy aquí porque no pude seguir mis sueños». «¿Qué sueños?», pregunté intrigada. «Siempre quise ser artista, pero la vida me empujó lejos de eso. Terminé convirtiéndome en todo lo que no quería ser», respondió Miguel, su voz llena de desánimo. «Entiendo», dije, sintiendo una conexión con su lucha. «A veces, las expectativas de los demás nos atrapan». «Exactamente», concordó él. «Y ahora estoy atrapado en un trabajo que odio, sin valor para cambiar». «No estás solo», dijo Lucia, poniendo la mano en su hombro. «Todos tenemos nuestras batallas». Al escucharlos, me di cuenta de que el dolor que Lucia y Miguel sentían no era tan diferente del mío. «Tienen razón», dije, con la voz firme. «Todos luchamos con nuestras inseguridades, y es importante entender que el dolor puede unirnos en lugar de separarnos». «Sí», exclamó Lucia, «podemos apoyarnos unos a otros, incluso aquí». «Hagamos eso», dijo Miguel, con una chispa de esperanza en los ojos. «Podemos ser el cambio que buscamos». Allí, en aquella luz vibrante y etérea, me di cuenta de que no estaba sola.
Juntos estábamos escribiendo nuevas historias, y cada una de ellas tenía el potencial de sanar no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que encontraríamos en nuestras futuras jornadas. La luz del campo vibrante me envolvía, y me sentía flotando en un estado de confusión y alivio. La presencia de Jorge a mi lado era reconfortante, pero una nube de incertidumbre se cernía sobre mí. Caminando a su lado, el escenario a nuestro alrededor pulsaba con colores que nunca había visto. Era como si cada tono estuviera tratando de contarme algo, pero aún no entendía qué era. «Beatriz, necesitas enfrentar tus miedos», dijo Jorge con una suavidad que solo él poseía. «Aquí puedes ver tu vida desde una nueva perspectiva. Es hora de mirar lo que quedó atrás». Sentí un nudo formarse en mi estómago. Mirar hacia el pasado. ¿Qué significaba eso? Pero ¿y si no me gusta lo que veo? ¿Y si no puedo lidiar con eso? Mi voz temblaba y me preguntaba si este lugar mágico realmente podría ofrecer respuestas. Es precisamente por eso que estás aquí. Necesitas confrontar tus inseguridades para poder avanzar. La primera memoria que revisitarás será crucial, respondió él, sus ojos brillando con una comprensión profunda. De repente, el campo se desvaneció y me encontré transportada a un aula antigua, llena de compañeros y profesores. El olor a tizas en el aire trajo una ola de nostalgia. Estaba de vuelta en mi infancia, a un momento que intenté olvidar. Recuerdo estar al frente de la clase, nerviosa, a punto de presentar un proyecto en el que había trabajado arduamente. Pero en el momento, las palabras huyeron de mi mente. «¿Por qué no te preparaste mejor, Beatriz?», susurró una voz familiar, la de una compañera que siempre fue crítica. El peso de esas palabras me golpeó. Yo no pude. Lo intenté, pero no fue suficiente. «Mira a tu alrededor», dijo Jorge, su voz resonando en medio del caos. «Esas personas no son tus enemigos. También tienen sus luchas. No eres la única que enfrenta el dolor de la inadecuación». La sala empezó a desdibujarse y fui arrastrada a otro momento. Ahora estaba en un consultorio, observando a una paciente que había luchado contra la depresión. Recordé cómo, en nuestra última sesión, no pude encontrar las palabras adecuadas para consolarla. El desespero en sus ojos me atormentaba. «¿Por qué no me ayudaste? Te necesitaba». La voz de la paciente resonaba en mi cabeza y me sentía culpable, como si hubiera fallado en mi misión. Estaba tan sola y tú parecías tan distante. «No sabía qué hacer», respondí con la voz temblorosa. Estaba tan enfocada en ayudar que al final me perdí en el camino. ¿Y si hubieras sido más vulnerable? ¿Si hubieras compartido tus propias luchas?, me cuestionó Jorge. ¿Qué podrías haberle enseñado sobre la empatía? Fue entonces que me di cuenta de que mi propia inseguridad y miedo a exponerme me impedían ser la terapeuta que deseaba ser. La verdad me golpeó con fuerza. No se trataba solo de proporcionar respuestas, sino de crear un espacio seguro donde las personas pudieran abrirse. Todos tenemos nuestras batallas, Beatriz, y el perdón es la clave para la sanación, dijo Jorge con su voz firme. Necesitas perdonarte por no ser perfecta, nadie lo es. Sus palabras resonaban en mí. Lucia y Miguel, las almas que conocí, también enfrentaban sus propias luchas. Lo que yo veía como fallas eran, en realidad, partes del camino de cada uno. Necesitaba entender que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de fuerza. ¿Estás lista para enfrentar esto? ¿Para entender que tus experiencias moldearon quién eres?, preguntó Jorge, su mirada intensa desafiándome a sumergirme en las profundidades de mi ser. «Sí, estoy lista», respondí, sintiendo una ola de determinación envolviéndome. Era hora de confrontar lo que realmente era y de aceptar que todas mis experiencias, incluso las dolorosas,
eran esenciales para mi misión. La sanación comenzaba allí, con la aceptación y el perdón. Sentí como si estuviera flotando en un espacio intangible, donde el tiempo no tenía sentido. El paisaje a mi alrededor cambiaba constantemente, como si fuera una tela en blanco siendo pintada por emociones. Una escena comenzó a formarse ante mí y no pude evitar el apretón en el pecho. Era un recuerdo que conocía bien, pero que siempre había evitado enfrentar. Reviví aquel día fatídico. El consultorio estaba iluminado por una luz suave, pero la atmósfera era pesada. Era una tarde lluviosa y el sonido de las gotas golpeando la ventana parecía un eco distante de mi propio corazón. Estaba esperando a Ana, una paciente que había luchado contra la depresión durante meses. Ella entró con la mirada vacía y los hombros encorvados, como si llevara el peso del mundo. «Hola, Ana», dije, tratando de transmitir empatía. «¿Cómo te sientes hoy?». Ella dudó antes de responder, su voz casi un susurro. «No sé, Beatriz. A veces siento que nada va a cambiar, que soy una carga». Aquellas palabras perforaron mi corazón. Quería ser la luz en su oscuridad, pero en ese momento me sentía impotente. La conversación siguió, pero me di cuenta de que no podía penetrar las barreras que Ana había construido. El desespero en su mirada era un reflejo de lo que temía: fallar. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería si no estuvieras aquí?, pregunté con cautela. Ella bajó la cabeza y el silencio que siguió fue ensordecedor. Sí, a veces es lo único que me hace sentir algo. Mi corazón se hundió. Sabía que estaba en una línea delgada, pero el miedo a perder a una paciente me dejaba paralizada. Ana necesitaba ayuda, pero no sabía cómo hacerle ver que había esperanza. Y entonces, en un momento de vulnerabilidad, me miró y dijo: «Beatriz, solo quiero que alguien me diga que todo va a estar bien». Aquellas palabras resonaron en mi mente y me sentí fallar como terapeuta. No logré ser la persona que ella necesitaba en ese momento. La escena comenzó a desdibujarse, pero el dolor y la culpa permanecieron. Fue entonces que me di cuenta de que Ana no volvió a la terapia. Un mes después, recibí la noticia de que se había suicidado. La culpa me consumió. No pude salvarla. ¿Por qué no pude hacer más?, murmuré con lágrimas corriendo por mi rostro. Debería haber visto las señales. La imagen de Jorge apareció a mi lado, su mirada serena y comprensiva. «Beatriz, no puedes cargar este peso sola. Todos tienen sus demonios, y tú hiciste lo mejor que pudiste». «Pero no fue suficiente», retruqué, la amargura en mi voz evidente. «Podía haber hecho más». «Eso no es verdad», respondió Jorge. La firmeza en sus palabras me sorprendió. «No puedes controlar las elecciones de los demás. Lo que puedes hacer es aprender de esto y usar esta experiencia para ayudar a otros que están luchando, así como Ana lo estaba». Sus palabras penetraron en mi alma, pero el dolor aún era intenso. «¿Cómo puedo hacer eso? ¿Y si fallo de nuevo?». «Eres humana, Beatriz, y ser humano significa que puedes conectar con las personas a un nivel profundo. Usa este dolor para convertirte en una terapeuta aún mejor. Recuerda, la sanación no es una línea recta, y no estás sola en este camino». Inspiré profundamente, absorbiendo sus palabras mientras la escena se disolvía. El recuerdo me dejaba con una sensación de tristeza, pero también de determinación. «Quiero hacer la diferencia», declaré. «Quiero ayudar a las personas a no sentirse como Ana. No quiero que más vidas se pierdan». «Entonces, comienza por ti misma», dijo Jorge, una sonrisa suave en su rostro. «Acepta tus imperfecciones y sabe que, incluso en las fallas, puedes encontrar fuerza y compasión. Tu camino apenas comienza». En ese momento, sentí una ola de claridad.
Necesitaba enfrentar mi dolor, mi culpa y, sobre todo, mi responsabilidad como psicóloga. Era hora de transformar el dolor en acción. Estaba allí, a la orilla de un lago sereno, cuyas aguas reflejaban un cielo azul profundo, como si el propio universo estuviera susurrando secretos que aún no comprendía. Jorge, mi mentor, estaba a mi lado, su mirada llena de comprensión y una calma que me envolvía como una manta caliente en una noche fría. Lo que veía en la superficie del lago no eran solo los colores y formas del mundo a mi alrededor, era un espejo de mi propia alma. «Mira el agua, Beatriz», dijo Jorge, su voz suave pero firme. «¿Qué ves?», obedecí acercándome al borde. «Yo veo inseguridades», respondí titubeante, la voz casi un susurro. «Veo arrepentimientos». «¿Y qué sientes al ver esto?», preguntó Jorge con un tono alentador. «Dolor», confesé, mi voz temblando. «Siento que he fallado en tantos aspectos. Como terapeuta debería haber sido mejor, más presente. Y ahora, aquí estoy, alejada de la vida, y siento que no logré salvar a aquellos que más necesitaban». «Beatriz, todos llevamos sombras que nos acompañan», dijo Jorge, acercándose a mí. «Pero es importante recordar que no son solo estas sombras las que definen quiénes somos. Cada uno de nosotros lleva una luz, una capacidad de sanación, incluso cuando no nos sentimos dignos de ella». Miré nuevamente al lago, tratando de entender sus palabras. Las memorias comenzaron a fluir como un río caudaloso. Reviví momentos de dolor, de fracaso, pero también de alegría y conexión. Pero, ¿y si el dolor es todo lo que soy? ¿Y si nunca consigo perdonarme? Jorge sonrió, con un brillo en sus ojos que parecía iluminar el lugar a nuestro alrededor. El perdón no se trata de olvidar o minimizar tus experiencias, sino de reconocer que forman parte de tu viaje. No eres solo tus fallas, Beatriz, también eres tus superaciones. Sus palabras penetraron en mí, pero la duda aún persistía. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo puedo mirar mi reflejo y no solo ver el dolor? «Mira más de cerca», sugirió. «¿Qué más puedes ver?». Me concentré y, para mi sorpresa, comencé a percibir matices que antes no había notado. Había una fuerza en mí, una resiliencia que aquella mujer reflejada había cultivado a lo largo de los años. Veo momentos de amor, pacientes a los que pude ayudar, conversaciones que cambiaron vidas. «Sí, eso es parte de ti también», afirmó Jorge, la pasión en su voz creciendo. «Y ahora necesitas comprometerte a ser la terapeuta que deseas ser, la mujer que puede hacer la diferencia. El primer paso es aceptar tu propio viaje». Sentí una ola de emociones apoderándose de mí, una mezcla de tristeza y esperanza. «Pero, ¿y si vuelvo a fallar?». «Si fallas, volverás a intentarlo», respondió Jorge con firmeza. «Cada error es una oportunidad de aprendizaje, y ya tienes un legado en construcción, Beatriz. Ahora necesitas decidir qué harás con eso». Tenía razón. El peso que llevaba en mi corazón parecía un poco más ligero. Decidir. Eso parece tan grande. ¿Cómo puedo estar segura de que estoy haciendo la elección correcta? «Confía en ti misma», dijo, colocando la mano en mi hombro. «La vida es una serie de elecciones. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Lo importante es que estés dispuesta a continuar el viaje». Miré al lago una vez más y, esta vez, vi no solo el dolor, sino también la posibilidad, la promesa de un nuevo comienzo. Sentía que la luz que Jorge mencionaba comenzaba a brillar, aunque de forma tímida. «Quiero intentarlo, Jorge. Quiero hacer la diferencia». «Eso es todo lo que necesitas, Beatriz. Ahora comienza a verte como realmente eres. Una mujer con un corazón lo suficientemente grande para sanar a sí misma y a los demás». La sensación a mi alrededor era indescriptible.
una mezcla de paz e inquietud. Allí, en aquel reino espiritual, me sentía flotando entre memorias y emociones, como si estuviera en un sueño vívido, pero al mismo tiempo todo parecía tan real. Miré a Jorge, mi mentor, que siempre había sido un ancla en mi vida, y sus ojos reflejaban una sabiduría profunda. Pero en ese momento crítico había una sombra de preocupación en su mirada. «Beatriz», comenzó, su voz suave como el susurro del viento entre las hojas. «Has llegado a un punto crucial. Aquí, en el umbral entre la vida y la muerte, debes hacer una elección». Mi corazón, que ya estaba en conflicto, comenzó a acelerarse. ¿Elección? Pero no. ¿Qué debo hacer? No sé si estoy lista para volver. La verdad es que estaba asustada. La idea de regresar a la vida, con todas sus presiones y desafíos, parecía insoportable. «Mira a tu alrededor», dijo Jorge, gesticulando hacia las almas que flotaban a nuestro alrededor. «Mira las vidas que has tocado, las personas que has ayudado. Tienes un propósito, Beatriz. Tu misión aún no ha terminado». Me volví y observé. Lucia y Miguel estaban cerca, envueltos en sus propias reflexiones. El dolor que sentí al recordar sus historias, la lucha de Lucia para encontrar paz y la frustración de Miguel por no haber seguido sus sueños, todo eso pesaba en mi corazón. Pero ¿y si vuelvo a fallar? ¿Y si no logro ayudar a nadie más? «Todos fallamos», respondió Jorge, con un tono firme y alentador. «Lo que importa es cómo lidiamos con esas fallas. No eres solo una terapeuta, Beatriz, eres una guía, y tu experiencia ahora puede iluminar el camino para otros». «Pero es tan difícil», murmuré, mi mirada perdiéndose en las serenas aguas de un lago cercano, donde las reflexiones de las almas danzaban como sombras. «No sé si tengo la fuerza para enfrentar todo esto otra vez». «Sí la tienes», insistió Jorge, acercándose y colocando una mano reconfortante en mi hombro. «Ya has enfrentado tanto en tu vida. Ya has ayudado a personas a encontrar esperanza en medio del desespero. Ahora es tu turno de permitirte volver y hacer la diferencia». Sentí lágrimas deslizándose por mi rostro, una mezcla de tristeza y liberación. ¿Y si vuelvo y no soy la misma? ¿Y si no logro tocar la vida de nadie? «Volverás diferente, eso es seguro», dijo Jorge, su mirada firme. «Pero eso no es algo negativo. Verás el mundo con nuevos ojos, con más empatía, más comprensión. Aprenderás con cada experiencia, y eso es lo que te convierte en una verdadera terapeuta». «Quiero ayudar», confesé, mi voz entrecortada. «Quiero ser la voz que muchos necesitan escuchar, pero ¿y si no sé cómo hacer eso?» «Eso es parte del viaje», respondió Jorge, su voz llena de serenidad. «No necesitas tener todas las respuestas ahora. Lo que necesitas es la intención de ayudar. El resto vendrá con el tiempo». Miré a él, sintiendo una ola de coraje creciendo dentro de mí. «Si vuelvo, prometo que haré lo mejor que pueda. Quiero que mi dolor y mis experiencias sean una luz para los demás». «Entonces, haz tu elección», dijo Jorge con una sonrisa alentadora. «Recuerda que no estás sola. Siempre tendrás el apoyo de todos nosotros, incluso en espíritu». Con esas palabras, una ola de determinación se apoderó de mí. «Quiero volver», declaré con una nueva claridad en mi voz. «Quiero seguir luchando, quiero ayudar a aquellos que se sienten perdidos, como yo me sentí». «Entonces ve», dijo Jorge, su mirada ahora radiante. «La vida te está esperando, y recuerda, eres más fuerte de lo que piensas». Y en ese momento, con el corazón latiendo de esperanza y amor, tomé la decisión de volver. Desperté en un lugar que no reconocía de inmediato, rodeada por un suave zumbido. La luz era intensa, pero no deslumbrante. El olor a desinfectante y flores marchitas invadió mis fosas nasales,
y la confusión se apoderó de mí. ¿Dónde estaba? El peso de mi cuerpo se sentía diferente, como si estuviera flotando entre los límites de la realidad y un profundo sueño. Al abrir los ojos, vi los rostros preocupados de algunos enfermeros y más al fondo, la figura familiar de mi hermana, Ana. «Beatriz, ¿estás despierta?». La emoción en su voz hizo que mi corazón se acelerara. «Estábamos tan preocupados. Te desmayaste durante la conferencia». Intenté moverme, pero una ola de dolor recorrió mi cuerpo. «¿Qué pasó?». La pregunta salió arrastrada, como si cada palabra fuera una lucha. «Tuviste un colapso, pero estás aquí, y eso es lo que importa ahora. El médico está en camino», dijo, sosteniendo mi mano con fuerza. Su toque era reconfortante, un ancla en medio de la tormenta de pensamientos que giraban en mi cabeza. Comenzaron a surgir recuerdos de la conferencia, la presión, la expectativa y luego, Jorge. El recuerdo de su sonrisa se unió a una sensación de paz que no esperaba sentir. Los vi y yo necesitaba entender. No estoy solo volviendo de una experiencia, estoy regresando con una nueva visión, pero al mismo tiempo hay una sombra de inseguridad. ¿Qué pasa en la mente de un terapeuta que fracasa? ¿Qué pasa cuando no puedes salvar a alguien? ¿Y si no logro hacerlo? ¿Y si fracaso de nuevo? No puedes dejar que el miedo dicte tus acciones, Beatriz. Mira todo lo que ya has hecho. Has impactado tantas vidas. Y ahora, más que nunca, tienes la oportunidad de hacer una diferencia de una manera aún más profunda, dijo, con un brillo de esperanza en los ojos. Mi ser. El dolor persistía, pero había algo más, algo que pulsaba dentro de mí, un deseo renovado de vivir, de luchar y de sanar. Quiero ser mejor, Ana. Quiero que las personas sientan que no están solas en la lucha. Eso es un comienzo maravilloso, sonrió, y pude ver un destello de orgullo en su mirada. Recuerda, no estás sola en esto. Estamos aquí contigo. Que tenía el poder de cambiar vidas y que, sobre todo, la esperanza era la clave para la verdadera sanación. Había vivido. Era como si una parte de mí hubiera sido renovada, pero otra, más profunda, llevaba la responsabilidad de aplicar todo lo que había aprendido en aquellas horas en el reino espiritual. Recordé a Lucia y cómo su historia había resonado en mí. Necesitaba encontrar una manera de conectarme con Daniel, de hacer que se sintiera visto y escuchado. «Hola, Daniel, ¿cómo te sientes hoy?», pregunté, intentando mantener la voz suave y acogedora. «No sé, doctora. A veces siento que me estoy hundiendo y que a nadie le importa». Esas palabras cortaron como una cuchilla. Lucia y Miguel volvieron a mi mente y me di cuenta de que ese era el momento adecuado para ser más auténtica. «Entiendo. Sabes, he estado reflexionando mucho sobre la importancia de sentirnos vistos. De hecho, recientemente pasé por una experiencia que cambió mi forma de ver las cosas. Eso me atormentó durante mucho tiempo y me pregunté si realmente estaba haciendo la diferencia. Quiero que sepas, no estás solo. Tu dolor es válido y es importante que podamos hablar sobre él». Daniel comenzó a soltar el aire que parecía estar atrapado en su pecho. «A veces siento que no tengo a nadie con quien hablar. Es como si estuviera gritando y nadie pudiera escuchar. Yo te escucho», afirmé, con una voz firme pero suave. «Y quiero que sepas que eres importante. No eres invisible para mí. Cada uno de nosotros tiene un papel, incluso si no lo vemos claramente». La atmósfera en el consultorio comenzó a cambiar. Él respiró hondo, como si se estuviera permitiendo sentir un poco de alivio. «Es solo que no sé cómo lidiar con todo esto. Parece tan pesado. Vamos a trabajar juntos en esto», sugerí, con una sonrisa alentadora. «El viaje de cada uno es único y es normal sentirse perdido, pero recuerda que no tienes que cargar con este peso solo.
Vamos a explorar esto juntos. Él asintió lentamente, y pude ver una pequeña luz de esperanza encenderse en sus ojos. Esa conexión me recordó lo que Jorge había dicho sobre el impacto que podemos tener en la vida de los demás. Decidí que mi nueva misión sería hacer que cada uno de mis pacientes se sintiera valorado, como si su dolor fuera reconocido. Al final de la sesión, Daniel se despidió con una leve sonrisa y sentí una ola de gratitud. Salió y me di cuenta de que la transformación no era solo de él, sino también mía. Con cada paciente estaba aprendiendo a ser más humana, a no temer a la vulnerabilidad. Mientras me preparaba para la próxima sesión, reflexioné sobre el viaje que aún tenía por delante. Sabía que los demonios internos siempre estarían allí, pero ahora, con cada conversación, cada diálogo auténtico, estaba más cerca de perdonarme a mí misma y, en consecuencia, ayudar a los demás a perdonarse. Esa era la misión que había elegido y estaba determinada a seguir adelante, armada con las lecciones que la vida y la muerte me habían enseñado. La sala estaba iluminada por una luz suave, casi mágica, mientras los pacientes se acomodaban en las sillas dispuestas en círculo. Era otra de mis reuniones de apoyo, un espacio que creé para que pudiéramos compartir experiencias y encontrar consuelo en medio del dolor. En el fondo de mi mente aún resonaban las voces de Lucia y Miguel, y sabía que cada encuentro era una oportunidad para honrar sus historias. Ya me había convertido en una terapeuta más accesible, más humana, y eso me traía un alivio que no esperaba sentir. Cuando la puerta se abrió, entró una joven, con una mirada perdida, pero al mismo tiempo intensa. Parecía nerviosa, y el temblor en sus manos no pasó desapercibido. Tan pronto como se sentó, no pude evitar sentir una extraña conexión con ella. Lo que más me sorprendió fue su similitud con Lucia, la joven que conocí en aquel reino espiritual. El corazón me disparó en el pecho y me forcé a no dejar traslucir la sorpresa. «Hola, mi nombre es Ana», dijo ella con la voz baja, pero la sinceridad en sus ojos era palpable. «Yo no sé si estoy lista para esto, pero necesito ayuda». «Hola, Ana. Siéntete cómoda, aquí es un espacio seguro», respondí, tratando de transmitir tranquilidad. «¿Qué te trae aquí hoy?». Ella dudó, mirando al suelo, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. «Yo ya no sé qué hacer. Siento que estoy atrapada en un ciclo sin fin. A veces la única salida que veo es no estar más aquí». Mis manos se contrajeron en un impulso de protección. Aquellas palabras eran una puñalada en mi pecho, y el eco de la historia de Lucia resonó en mi mente. «Ana, no estás sola. Muchas personas pasan por momentos así, y es crucial que sepas que hay esperanza. ¿Tienes algo o alguien que te haga sentir un poco mejor?». Ella levantó los ojos, y pude ver una sombra de lágrimas formándose. «Me siento invisible. Nadie parece notar mi dolor. Las personas a mi alrededor están tan ocupadas con sus vidas que no pueden ver que estoy luchando». «Entiendo», dije, con la voz entrecortada por la empatía. «Sabes, conocí a alguien que pasó por algo similar. Ella se sentía invisible y sin apoyo, y eso la llevó a tomar una decisión fatal. Lo que sientes ahora es importante y mereces ser escuchada». Ana se encogió en la silla, sus manos ahora sujetando con fuerza el borde del asiento. ¿Quién era ella? La pregunta me hizo dudar. Era como si el universo quisiera que revelara la verdad. Se llamaba Lucia, y yo supe que no estaba sola en su dolor, incluso cuando decidió partir. Su historia me marcó profundamente y me enseñó la importancia de estar presentes unos para otros. «Yo siento que ella está aquí», dijo Ana, mirando a su alrededor como si quisiera encontrar a Lucia entre nosotras. «Siento que ella me entiende». Sentí un nudo en la garganta. «Ella está, Ana,
De cierta manera, Lucia siempre estará con aquellos que la amaron y la comprendieron. Puedes permitirte sentir esa conexión. Es una manera de honrar su vida y su lucha. La sala se quedó en silencio y me di cuenta de que, de alguna forma, la presencia de Lucia estaba allí, entre nosotras. Ana estaba al borde de un precipicio y sabía que, si no actuábamos, podríamos repetir la historia. Ana, quiero que sepas que tu vida es valiosa y mereces un futuro. Vamos a trabajar juntas para que puedas encontrar esa luz dentro de ti. Ella respiró hondo y en su mirada percibí una chispa de esperanza. ¿Y si no puedo? ¿Y si el dolor es demasiado fuerte? Podemos hacerlo juntas. No tienes que enfrentar esto sola. Recuerda a Lucia y cómo, incluso en su dolor, dejó un legado importante. La elección de buscar ayuda es un paso poderoso. Vamos a honrar su memoria cuidando de ti misma. Ana asintió lentamente y una tímida sonrisa comenzó a surgir en su rostro. Gracias, Beatriz. Quiero intentarlo. En ese momento me di cuenta de que Lucia había estado conmigo todo el tiempo. Su historia no solo me guió, sino que también me ofreció la oportunidad de salvar otras vidas. No solo estaba ayudando a Ana, estaba continuando la misión de Lucia, cerrando un ciclo que parecía interminable. En medio del caos, había una belleza increíble en la redención y en la conexión humana, y estaba decidida a hacer la diferencia, no solo por mí, sino por todas las almas que aún estaban perdidas.